La investigación en estos temas indica claramente que cuando un adolescente está más educado en el tema, cuando ha tenido más diálogos concretamente con adultos referentes en su vida sobre estos temas, retardan el inicio sexual. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. Hoy abordaremos un tema crucial, complejo a la vez, pero tan importante para el desarrollo de toda la familia y sus miembros. En realidad este tema ya lo abordamos hace unas semanas atrás y hablábamos de la sexualidad y los niños. En esta ocasión vamos a hablar de la sexualidad y la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy compleja en donde se presentan tantos cambios físicos, emocionales, sociales para los adolescentes, y es fundamental que los padres de familia, que toda la familia completa se integre y pueda establecer relaciones saludables, tú nos dirás, y una formación correcta hacia dónde tiene que ir la sexualidad en esta formación. Entonces hemos invitado nuevamente, tenemos el gusto de contar con Diana Díaz. Ella es experta en este tema y le hemos invitado nuevamente para que comparta con nosotros el tema de la adolescencia y la sexualidad. Diré brevemente algunos datos sobre el currículum de Diana Díaz. Ella es máster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia por la Universidad de La Sabana. También tiene una licenciatura en orientación familiar por la Universidad Austral. Es miembro de ICIDATA, de esta consultora, y también es orientadora familiar. Tenemos el gusto de contar contigo, Diana, nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias, Ana Lucía, por este espacio. Y bueno, gracias a ustedes que nos están escuchando y que apuestan por este tema que es tan importante e impacta en la vida de nuestros adolescentes. Sí, creo que es fundamental y trascendente. Primero me gustaría preguntarte, ¿quién puede hablar sobre sexualidad o quién puede enseñar sexualidad a los adolescentes? Bueno, aquí podríamos preguntar quién debería o quién está llamado a hacerlo y quién lo hace realmente, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal sería que las familias, en diálogo abierto, adultos referentes, adultos cercanos que deseen lo mejor para este adolescente. Los docentes también están llamados e invitados a generar relaciones significativas con sus estudiantes para hablar de estos temas tan sensibles que impactan profundamente en su vida. Ahora bien, esto es lo ideal. ¿Qué es lo real? ¿Quién está hablando de sexualidad con los adolescentes? Muchas veces se queda información con cierta parte de la información que reciben de las redes sociales, de las series y los contenidos digitales que ven, de búsquedas rápidas en Google. Si buscamos sexualidad en Google, es muy probable que nos aparezca pornografía. Los índices de acceso a pornografía son muy altos. En ocasiones buscan, o más que todo, acceden a estos contenidos sin buscarlos y hacen parte de lo que ellos van asumiendo como educación sexual. Pero sí, entre comillas, podríamos decir sexual, que serían los padres los primeros llamados a educar sexualmente a sus hijos. Efectivamente, O sea, sería lo ideal. Sería lo ideal, podemos partir de allá. Luego, ¿cuándo comenzar a hablar de sexualidad o a enseñar sexualidad? Desde el enfoque relacional que trabajamos junto al equipo que estudiamos estos temas y que venimos abordándolos en familias y en instituciones educativas desde hace años, ¿cuál es nuestra propuesta? Desde siempre, desde el nacimiento. Desde siempre. Ahora bien, nos están viendo familias donde están ya los adolescentes que de repente no hablaron estos temas antes. Cuanto antes mejor. Llegar antes es llegar a tiempo. Cuando esperamos a tener sospechas que nuestros hijos e hijas pueden ya tener inquietudes o incluso haber incurrido en relaciones sexuales, que quizás es la alerta y la alarma que enciende las familias para hablar de estos temas, ahí ya estamos tarde. Entonces, cuanto antes, mejor. Ahora bien, ¿qué hay que hablar? Porque entonces uno dice, tengo que tener ya la charla. O sea, sí, ya tengo que tener la charla con mi hijo. Creo que ese es el mayor ¿no? dilema. ¿Qué hay que decir? ¿Y en qué momento? Exactamente. Entonces, si nosotros estamos parados como en el paradigma de tengo que tener una charla donde le explico en qué consisten las relaciones sexuales, bueno, estamos dejando de lado muchos aspectos de la sexualidad. Estamos hablando simplemente de un aspecto biológico muy enfocado en la genitalidad. Si yo como familia descubro
las oportunidades que hay vinculadas con la sexualidad para hablar de salud psicoemocional, de sus primeras relaciones amorosas, de amistad, de identidad, de cómo ellos van descubriéndose a sí mismos también en una adolescencia en donde hay cambios, donde hay preguntas, donde hay necesidad de pertenecer, de encontrarme con mis amigos, de sentirme aceptado. Creo que ese es uno de los principales problemas. Allí, perdona que te interrumpa, allí puedo unir las dos cosas. ¿Qué relación o conjuntamente con esta educación de la sexualidad debería ir la educación emocional? Por supuesto. Has tocado un tema. La educación emocional está integrada en la educación sexual, desde el enfoque relacional, que es desde el cual proponemos a las familias que lo trabajen. Este es un enfoque vinculado a no solamente preparo a mi hijo para tener relaciones sexuales, genitalidad, no. Preparo a mi hijo para generar un proyecto de vida relacional, para relacionarme con los otros de manera que les hagan bien, que sean saludables las relaciones que entablan y que aporten a ese desarrollo de la identidad que cada hijo e hija adolescente está viviendo, está atravesando, porque la adolescencia es una etapa muy vulnerable en donde se pone en juego la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo quiero que me vean? Todas las respuestas a esas preguntas se dan en la medida también, o se responden más con mayor profundidad cuando acompañamos a este adolescente a conocerse. Y para hacerlo necesitamos muchas conversaciones, necesitamos muchos diálogos familiares. No es solamente te doy 3 datos claves para tú empezar tu vida sexual, sino yo te acompaño en las inquietudes que tienes, en las distintas dimensiones de tu vida, en la parte emocional, en la parte relacional, cómo vives tus relaciones con tus amigos, en la parte también de prepararte para un proyecto de vida con otra persona, cómo empiezas a vivir esta primera atracción hacia el sexo opuesto, cómo empiezas a vivir este despertar sexual que realmente la biología sí nos lo marca. O sea, hablar de biología es importante porque la salud sexual, la menarca nos invita a hablar del tema. O sea, que una niña tenga su primer periodo, su primera menstruación, por supuesto que es como un hito para hablar del tema. Ahora, no es solo hablar de la menarca, sino es hablar de todas las posibilidades que se abren en esta etapa que estás viviendo en donde quieres relacionarte con los demás. Y el deseo sexual surge, por supuesto, y hay que hablar de eso, pero hay que hablarlo acompañado de los distintos aspectos de la vida de este adolescente. Insisto, la parte emocional, la parte cómo viven las relaciones y cómo esto está en juego en su proyecto de vida. Esto hace parte de su proyecto de vida, no es un hecho aislado, no es solo técnica, es camino. Es meta, es propósito. Está unido a su proyecto de vida. Es tan importante que los padres de familia puedan tener clarísimo que la sexualidad, primero los padres de familia, porque, no sé, tú me dirás en tu experiencia si los padres de familia están muy claros con qué significa o qué tanto abarca la sexualidad. La autoestima, por ejemplo, el amor propio es parte de su sexualidad, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué tanto conocen los jóvenes o creen conocer sobre sexualidad? Cuando le preguntamos a los adolescentes sobre su conocimiento en sexualidad, o mejor aún, cuando les preguntamos a los papás que si se animan a hablar de sexualidad con sus hijos, pues ellos ya saben todo, saben más que yo. Los padres contestan. Los padres dicen, no, pero es que ellos ya tienen la información a través de internet, ya el papá tuvo la charla con mi hijo, la tía habló con mi hija del tema, ya, o sea, como que ya está sobreentendido. A veces se sobreentiende que ya saben en qué consisten las relaciones sexuales, pero es que eso no es educación sexual, eso es un pedacito de educación sexual. Entonces, cuando hablamos con los chicos pueden decir, no, pues que yo ya sé en qué consisten las relaciones sexuales, yo ya me las sé, insisto, muchos de los contenidos a los que tienen acceso con un clic les han mostrado mucha técnica, por decirlo así, el cómo tener relaciones sexuales, pero no les han contado la importancia y el marco que se le debe dar al proyecto de vida, insisto, a integrarlas en su proyecto de vida. El eco que tienen las relaciones sexuales no solo en su biología, no es solo cuestión de prevenir embarazos, no es solo cuestión de prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino cuál es el eco que tiene en tu vida emocional, en cómo te percibes, en cómo te sientes contigo mismo, en cómo te sientes aceptado por ese otro. Entonces,
tienen, para responder concretamente, tienen mucha información sobre la técnica, pero poca profundidad sobre lo que implica eso y el eco que eso hace en sus vidas, en sus proyectos, en sus anhelos. Para mí es muy impactante escuchar a chicas a los 20 y tantos frustradas por su vida amorosa. Se sienten cansadas, se sienten agotadas. A los 20 y tantos. ¿Por qué? Porque vienen de muchas relaciones que no terminaron siendo significativas en tu mejora, en tu proyecto, que no te hicieron bien, que no te hicieron reafirmar tu autoestima, que no te hicieron decir valió la pena, sino salen con heridas. Y hay veces, bueno, es que no le damos tanta importancia, pero no darle tanta importancia también tiene eco en cómo en cómo viven esas relaciones las personas. Entonces, creo que pueden saber, insisto mucho en técnica, pero nos falta ayudarlos a profundizar. Esa mirada educativa en donde los llevemos al análisis. ¿Qué está en juego? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? Y no solamente que respondan al momento. Cuando nosotros hacemos diagnósticos con los adolescentes y les preguntamos qué los motiva a tener su primera relación sexual, espontaneidad del momento, curiosidad, pero no hay como digamos, un análisis, no se lleva a qué está en juego, sino es algo más espontáneo, como que parece que no tiene consecuencias, pero sí tienen consecuencias, porque nuestras interacciones afectivas van dejando huella en nuestra historia personal. Entonces, todas esas huellas, ¿cómo queremos que sean en nuestros hijos? Queremos que sean huellas que sumen, que sean positivas, que los hagan, insisto, crecer, o que los vayan agotando poco a poco hasta que llegan como a una desilusión. No digo que todos vayan a la desilusión rápida, pero me doy cuenta que hay mucho analfabetismo emocional y afectivo en temas de relaciones. Entonces, ese analfabetismo se cura con educación sexual integral, hablando no solo de genitalidad y de relaciones sexuales, sino de todo lo que está en juego cuando tú interactúas con alguien más y le apuestas a estar en una relación cercana a alguien, con alguien. Cuando estábamos preparando esta conversación contigo, yo he tenido algunas pláticas con madres que tienen hijos adolescentes y entonces sabían que me iba a encontrar contigo y también, no sé, preguntas de nuestros lectores, de nuestros oyentes, y ellos tienen tienen varias dudas. De hecho, yo anoté aquí varias cosas. Entonces me habían puesto algo como: si es recomendable, como padres, dialogar respecto al uso de métodos de prevención de embarazo, toda vez que se sospecha que el hijo inició una actividad sexual, o quizá anticiparse a eso. Tienen esa duda. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Parte de la respuesta ya la diste. Cuando uno tiene la sospecha, podemos haber dejado abierta una ventana para que nuestro hijo o nuestra hija ya incurra en situaciones de riesgo. Es decir, nosotros en estos diagnósticos preguntamos a adolescentes si su primera relación sexual tuvieron en cuenta algún método de prevención de enfermedades y prevención de embarazo. Y hay un porcentaje, aun cuando hay tantas campañas a nivel de salud pública para comunicar e informar sobre la prevención de embarazo y de enfermedad de transmisión sexual, aún hay un porcentaje de adolescentes que en sus primeras relaciones sexuales no utilizan ninguna protección. Entonces es como un salto al vacío. Y ese salto al vacío lo dan por falta de educación. Pero no se trata solo de decirles cuál es el método. Cuídate. ¿Por qué? Porque esto ya lo están haciendo campañas de salud pública. Históricamente, en los últimos años, sabemos que esta información está en las agendas de la salud pública, porque efectivamente tomar conciencia de los embarazos y de lo que implica y que los adolescentes no incurran en situaciones de riesgo es importante a nivel social, pero no estamos logrando bajar eso a la práctica porque las enfermedades de transmisión sexual están en alza. Con información al clic, como dicen muchas familias, pero es que pueden encontrarlo en internet. Aún estamos con unas cifras de enfermedad de transmisión sexual altas. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos dando una parte de la información, pero en las cifras encontramos a un embarazo adolescente, por supuesto que también existe, está presente las enfermedades. Y esto es lo que vemos, insisto, una chica que tiene una enfermedad sexual o un chico que también, es algo que se ve, en los análisis médicos, es algo que es evidente. ¿Qué pasa con lo que no vemos? ¿Qué pasa con el eco que eso tiene en su proyecto de vida, en su vida emocional, en ese mundo
que tienen adentro. Entonces, como que es el correlato, ¿no? No esperar a que hayan sospechas, anticiparnos. Dar información, por supuesto, pero también invitar a la integralidad, a no solamente prevenir un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, sino proponer. Tú puedes dibujar un proyecto de vida que te haga bien. Tú, la manera como te encuentras con el otro, la manera como ves tus primeras relaciones amorosas va a impactar en tu vida. Entonces, que impacten positivamente. Mira, justo hablando de esto, decía otra madre de familia, a mí me preocupa cómo yo como padre de familia, como madre de familia, bueno, de hecho no sé si esta tarea solo se ha dejado a las madres y de repente los padres quieren estar ausentes, no sé, ese tema creo que no lo vamos a tocar ahora, pero las madres están preocupadas en saber cómo retardar este inicio en las relaciones sexuales de estos adolescentes. La investigación en estos temas indica claramente que cuando un adolescente está más educado en el tema, cuando ha tenido más diálogos concretamente con adultos referentes en su vida sobre estos temas, retardan el inicio sexual. Hay investigaciones que avalan esto. Entonces, a mayor diálogo sobre el tema, no es que los estamos lanzando al agua para que vayan y empiecen su actividad sexual. Al contrario, les estamos invitando a tomar el tema con la responsabilidad que merece, que no es solo explorar, que no es solo placer. Placer es parte, pero no es solo eso. Que lo que pasa en ese momento puede tener consecuencias. ¿Qué consecuencias quiero que eso tenga para mi vida? Entonces, evidentemente, si una familia nos está oyendo en este momento y tienen esa inquietud y quieren que su adolescente o su puber, porque esto idealmente que se empieza a hablar en la preadolescencia, retrase el inicio de sus relaciones sexuales, hablemos del tema integralmente. Y si no sabemos cómo hablarlo, busquemos cómo hablarlo. Hay muchas iniciativas en internet que trabajan con las familias esto, o sea, hay consejos de expertos, yo misma colaborando con estos espacios busco, trabajo también en la formación a docentes y a familias que están interesados en, bueno, ya sé, ok, tengo que hablar, ahora ¿cómo lo hago? Formarse, educarse, informarse. Sí, ¿verdad? De repente algunos padres pueden decir, ¿por qué tengo yo que prepararme? Yo ya sé, ya soy padre, tenemos que informarnos antes. Otra madre tenía la preocupación y dice, ¿por qué la castidad que antes se promovía hoy están como venida menos o ya no sirve o no está de moda o eso ya déjalo para la época prehistórica, olvídate? ¿Qué crees tú que pasa ahí? ¿Tú crees que esta idea de la castidad pasó de moda que me acabas de decir está solo en los adolescentes? ¿O crees que No, está en todo el mundo. Está en los adultos. Bueno, si una familia no encuentra un valor importante que transmitir, no lo transmite. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué las familias no consideran o no toman esto en cuenta a la hora de hablar de estos temas con sus hijos? Yo, al respecto, un ejemplo que uses, cuando no hablamos de estos temas, lo que estamos dejando es que nuestra hija o nuestro hijo se enfrente a una situación en la que no va a tener elementos de análisis para responder. Y va a responder con lo que le sale natural, con lo que sale espontáneo, con lo que puede sentir un poco presión social, la presión de su pareja, de sus amigos. Entonces, o quizá que pueda ser conducido, no sé, digo yo, por el alcohol o que sea hormonal en ese momento, lo que puede ser. O sea, por muchos, digamos, toman elementos de decisión de factores externos y no de un valor propio. No de un pensamiento propio, no de un análisis. Y ahí viene el tema incluso del consentimiento. No pueden dar un consentimiento real porque terminan respondiendo reactivamente y no interiormente dando una respuesta en donde yo decido esto para mí. Y de hecho las orientaciones internacionales en materia de educación sexual tienen dentro de sus objetivos empoderar a los adolescentes. Y este empoderar a los adolescentes para tomar decisiones saludables tiene que ver con el factor educativo, que nosotros les demos elementos de análisis para que ellos digan, vale la pena esperar, vale la pena no responder a este factor reactivo,
vale la pena considerar que esto es mucho más que un momento de placer. Insisto, el placer es parte y es bueno que sea parte. Por supuesto. Ahora, ¿en qué momento, en qué marco yo quiero iniciar mi vida sexual? Entonces, es ayudarles como a ser muy conscientes y a tomarlo con el peso que merece por las consecuencias multidimensionales que pueden traer a su propia vida. Tú me decías que científicamente se ha comprobado que esta falta de diálogo. ¿Y qué tiene que ver aquí para que los jóvenes o los adolescentes inicien esta actividad sexual muy tempranamente? ¿Qué tiene que ver aquí el afecto que reciben en su casa? Bueno, cada historia, o sea, cada familia es un mundo, ¿no? O sea, digamos, acá como que generalizar. Cada chico y chica va desarrollando elementos a partir de su historia familiar, pero también de las interacciones con personas significativas. Yo, ¿qué te diría sobre el inicio sexual? O sea, lo importante es que tú tengas, o lo importante es que como familias promovamos el encuentro y el diálogo. Y el diálogo y el encuentro se dan en la medida en que se sienten queridos, en que se sienten amados, en que sienten que su voz importa, en que sienten que sus inquietudes importan. Por ejemplo, una chica, un chico, adolescente o un puber trae una pregunta a su mamá o a su papá. Mamá, ¿qué es masturbación? ¿Cómo se te ocurre traer este tema? ¿Qué te pasa? Exacto, lo que te decía. Los satanizas. Ahí viene el afecto. Bueno, yo no tengo que hablar de este tema. O sea, mi mamá, algo estoy haciendo mal, yo no lo traigo. Ahora, una respuesta afectiva, una respuesta y la postura de una mamá o de un papá frente a este tema es una pregunta que me trae mi hija y por eso es importante. Porque me la está trayendo mi hija y me importa y esto puede repercutir en su proyecto de vida. Entonces, recibo esa pregunta, la abrazo y digo, cuéntame dónde escuchaste esa palabra, con serenidad. ¿Por qué traes esta inquietud? Mira, en este momento, no te puedo dar una respuesta rápida porque estos temas de pronto nos descolocan. Si mi hija me trae esto y no me lo espero, y por ahí mi hija tiene 10 años, de repente es normal que una mamá diga, ¿qué pasó? ¿Con qué contenido se encontró mi hija? Entonces es un esfuerzo interior por tomar sus preguntas con serenidad y si yo no puedo responder, decir, mira, en este momento no te lo puedo responder, dame un ratito, mañana hablamos del tema. Te prometo que mañana te respondo. Y buscar información, cómo hablar de estos temas, cómo lo puedo enfocar, conversarlo. También este equipo parental de mamá y papá ayuda mucho. Entonces, cuando no hay con adultos significativos en la vida de nuestro adolescente o de nuestro preadolescente. Entonces, creo que cuando tú me dices el afecto, cómo juega con el inicio de las relaciones sexuales, yo creo que en una familia en donde el afecto se traduce en me preocupo por ti, me preocupo por tu proyecto de vida, va a haber más apertura y va a haber más diálogo. Y si hay más diálogo y más apertura, vamos a darle más elementos para que ese inicio sexual sea más adelante. Y no sea producto de quiero experimentar, de quiero descubrir qué es de lo que hablan mis amigos o qué es de lo que habla los contenidos que me encuentro, ¿no? Sale el producto, o sea, la decisión se toma la decisión y no es consecuencia de me encontré en una situación y no supe qué decir y fluye. Y entonces no podríamos decir, porque a la mayoría de los padres también les preocupa, ¿cómo decirle a mi hijo cuándo está, a mi hijo o a mi hija? Yo no es que digo a mi hija mujer, no, sino a mi hija mujer y a mi hijo varón, ¿cuándo están listos para iniciar una vida sexual? ¿Científicamente tú puedes decir eso? No. O sea, ¿cuándo estoy listo? Digamos, dar un número, una edad, no. Pero yo les acerco una reflexión a las familias que nos están escuchando. Sí. Biológicamente, nuestro cuerpo está listo para tener relaciones sexuales, ¿cuánto? En el despertar sexual, ¿no? Un chico empieza a tener sus poluciones nocturnas, una chica le viene el periodo. Entonces, nuestro cuerpo nos está dando un indicador biológico de cuando nuestro sistema reproductivo empieza como a madurar. Ya, eso es biológico. Ahora, ¿qué elementos psicoemocionales, vinculares debemos tener en cuenta para esto? Un chico
que una chica en su menarca estaría preparada para tener su primera relación sexual entendiendo todo lo que implica esto en su proyecto de vida. Bueno, la respuesta invitó a que las familias la adolescencia incluso cada vez es más larga. ¿Por qué? Porque nos está faltando consolidar logros propios de la adolescencia en autoestima, en proyecto de vida. Entonces, si la adolescencia cada vez es más larga, ¿qué elementos tiene cada familia para pensar que su hija o su hijo ya está maduro para poder asumir toda la responsabilidad que conlleva las relaciones sexuales? Entonces, yo creo que la invitación es a analizar esta integralidad de la sexualidad, que no es solo genitalidad, no es solo prevención de embarazos, no es solo prevención de enfermedades, sino es mucho más, es proyecto de vida. Eso es lo que creo que la mayoría de los padres posiblemente en su momento no lo tuvimos o no lo tenemos claro, que abarca el proyecto de vida, que es una situación integral, que no es solamente la genitalidad, y eso es lo que les preocupa a la mayoría. Y entonces me dicen algunas, ¿qué consejos, no sé, qué tips les darías tú a los padres de familia para que estén de cerca, como guiando, como acompañando? Tu palabra fue acompañar, creo que es una palabra muy linda y precisa aquí. ¿Cómo acompañar todo ese proceso a tus hijos? Y decían que claro, no les puedes dar la regla mágica ni la receta, eso ya sabemos que no existe, pero no sé qué tips, qué consejos puedes darles tú a los padres para que acompañen en este proceso de este desarrollo, de esta búsqueda, de este encuentro con su sexualidad a los adolescentes. Yo creo que lo primero es sensibilizarse con el tema. Y cuando digo sensibilizarse es tomar conciencia de lo que está en juego, ¿no? Una mamá o un papá va a tomar este tema con el peso que amerita cuando se da cuenta que, espera, o sea, acá mi hija se está jugando su proyecto de vida. Años atrás, de repente la educación sexual que yo tuve es una educación muy enfocada en la prohibición. Cuidado, quedas embarazada. Cuidado, quedas embarazada. Sí. Cuidado, deja a una muchacha embarazada, ¿no? Entonces, como que ese era el mensaje, ¿no? Cuidado, o sea, pilas. Sí. Y mucho, actualmente todavía se ve en muchas familias, sí, ¿no? Es como que sí. El tema del prohibido, cuidado, alerta. Ahora, sensibilizarnos no es solamente que no quede embarazada, es, insisto, ¿cuántas heridas afectivas están acumulando los adolescentes? No solamente en el tema de pareja, el tema con sus amigos, en el tema de cómo se perciben ellos. Los indicadores de salud psicoemocional de los adolescentes nos dan mucho que pensar. Porque hay muchos adolescentes con ansiedad, con estrés, con depresión, y eso, parte de eso también se le puede atribuir a cómo se están vinculando con los demás. Y la educación sexual trabaja esto, la vinculación con su entorno, con sus amigos, su desarrollo integral. Ahora, entonces, si nos sensibilizamos como familias sobre lo que está en juego, vamos a tener más motivos para activamente pensar cómo abordar el tema en casa, para buscar información, para leer, para salirnos de nuestra zona de confort, de no hablar del tema porque nos incomoda, sino incomodarnos un poquito, ¿no? Entonces, si yo tomo conciencia, como un primer consejo, el segundo consejo es, bueno, seamos proactivos, no seamos bomberos. Seamos mejor ingenieros, arquitectos y no bomberos. ¿Por qué? Porque me encuentro con muchas familias que activan su interés por la educación sexual cuando cuando encuentran un enlace de pornografía en la computadora que utiliza su hijo, cuando encuentran algún detonante que dicen tengo que hablar del tema. Entonces, ahí ya estamos tarde. Entonces, no ser bomberos, no apagar incendios, pensar más bien como ingenieros, prevención. Y la prevención no es pilas queda embarazada, sino, a ver, verá, es normal que cuando tú te empieces, tu biología y tu adolescencia te está marcando un interés sexual, o sea, vas a sentir, vas a experimentar deseo sexual, vas a experimentar cosas nuevas en tu cuerpo, te va a interesar cómo te ven los demás, vas a querer estar atractivo, estar atractiva y hablar de todo esto con naturalidad, de los cambios del cuerpo, de las inseguridades. La adolescencia es una etapa de inseguridades, de preguntas, de cambio de look, de cambio de amigos, de preguntarse muchas cosas, de autoestima, de no sentirse aceptado o de hacer cosas por presión social. O sea, es que son tantos los temas vinculados con la educación sexual. Entonces, formarse. Para ser arquitectos, para ser ingenieros y no bomberos. Y como un último, o sea, primero sensibilizarnos con el tema, segundo, ser arquitectos, ingenieros, no bomberos, capacitarnos. Y tercer consejo es mucha apertura al diálogo y al diálogo sereno.
que entrenémonos como familias para hablar de estos temas de manera natural, de manera tranquila, sin dar mensaje a nuestro hijo, que estos son temas prohibidos en nuestra familia, porque cuando damos el mensaje que es un tema tabú, es un tema prohibido, ¿qué está pasando? Nuestro hijo va a buscar respuestas en otros lugares que no tienen el mensaje educativo que nosotros les queremos dar, que les forman en la técnica, que es lo que ellos ya saben, pero no les forman en la mirada integral, Estábamos preguntando solo a nuestro equipo cómo íbamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Gracias. Perfecto. Sigue, Gracias. Sigue bien. En la mirada integral en este sentido, mucho diálogo, mucha escucha, repreguntar a nuestros adolescentes. Entonces muchas familias también me dirán, pero es que mi adolescente no me pregunta nada. Bueno, suscitar espacios activos. Entonces, a partir de series. ¿Y esto cómo se suscita en espacios? Compartir tiempo. Me doy cuenta que los adolescentes están pasando mucho tiempo solos y la mamá o el papá llegan agotados del trabajo. Los entiendo, porque realmente nuestras rutinas son agotadoras, pero sin ganas de hablar. Entonces, si mi hijo trae un tema de sexualidad, mira, ya sabes, usa el condón, habla con otra persona y se da la respuesta rápida, ¿no? Se da la respuesta de pilas, quedas embarazada, cuidado con lo que haces, usa condón, ¿no? O sea, podría ser la respuesta rápida, el empaquetado. Y la más cómoda posiblemente. La más cómoda. Entonces, ir un paso más allá de, espera, ¿quién es él? ¿Quién es ella? Cuéntame por qué crees, qué estás sintiendo, cuáles son sus inquietudes, o llevarlo. A mí me gusta mucho el tema de compartir contenidos en familia, ¿no? Mirar series en familia, porque eso nos trae elementos para hablar no de lo que a ti te pasa, sino lo de que al protagonista le pasa. Es más fácil hablar de lo que a la amiga le pasa que lo que a mí me pasa, ¿no? Claro. Entonces, intentar despersonalizar el tema ayuda mucho para hablarlo con más tranquilidad y más serenidad. Y cuando miras esa serie con él, o la película, o lo que quiera, puedes ver cómo tu hijo se siente respecto a eso y lo escuchas y qué piensa de lo que está viendo, y ahí vas teniendo tú como padre elementos de juicio para saber cómo está mi hijo y cómo debo guiarlo, ¿verdad? Claro, y hablarlo de una manera también muy natural, distendida, ¿no? ¿Y tú querías? ¿Y qué pensarías? No, si no, mira, ¿qué hizo? Como hablaríamos de cualquier otro tema con naturalidad. O sea, y bueno, y ahí hay otra cuestión, ¿no? Ya como para cerrar la idea. ¿De qué temas hablamos con nuestros hijos adolescentes? Porque es que hay familias que me dicen, es que me resulta muy difícil hablar de sexualidad. Bueno, ¿de qué temas les suelta fácil? Es que él se la pasa en su mundo. Bueno, exacto. Hay que hablar con los adolescentes de su vida escolar. La educación sexual pasa por sus relaciones también sociales. Hace poco en una investigación que hicimos, preguntábamos a docentes cuáles eran los temas que más creen ellos que le preocupan a sus estudiantes adolescentes. En las adolescentes mujeres, ya son grandes, no son niñas, perdón, el mayor tema que traen es el tema de gestión emocional. Se sienten muchas veces desbordadas por sus emociones. Y en los chicos, el tema de gestión de conflictos. ¿Cómo gestiono los conflictos y las dificultades y las diferencias que me suceden con mis pares? Fíjense que estos dos temas aparentemente no tienen que ver con educación sexual, si lo vemos desde el lado de la genitalidad. Pero si lo vemos desde el lado integral, tiene todo que ver. Porque es un mundo emocional. La manera como los elementos que yo les estoy dando a los adolescentes para gestionar su mundo emocional les van a servir para que vivan relaciones de pareja mucho más saludables. Para que ese adolescente sea un adulto que pueda hablar de sus emociones, poner sus necesidades en palabras, gestionar un conflicto de manera adecuada, no reprimir la ira, sino decir, bueno, ¿por qué me molesta esta situación? Hablarlo de manera adecuada, en el tono adecuado y resolverlo. Y no muchas de las relaciones poco saludables que estamos viendo en donde justamente la gestión emocional es lo que más les juega en contra, porque no se sabe hablar de los temas en pareja. Dificulta mucho y bueno, yo creo que por eso la educación sexual es un terreno tan rico para dar muchos elementos y que las familias se animen a que sus hijos e hijas tengan proyectos relacionales que les hagan bien. Qué lindo, qué genial. Creo que todos estamos así también aquí, nuestro equipo, y tiene muchísimas preguntas que creo que se nos quedan. Siempre vamos a pensar, y con los productores decíamos, tiene que haber una tercera y una cuarta y una quinta, porque este es el tema. Queremos preguntar también. Vamos a romper el formato. Sí, no importa que rompamos el formato, adelante, vamos ahí. Hace un ratito Diana decía que hay que procurar o intentar ser ingeniero o arquitecta en lugar de ser de bombero. ¿Qué sugieres hacer cuando ya eres bombero? O sea, pasó y
y reaccionaste por impulso. ¿Qué haces ahí? Muy buena pregunta, gracias, porque creo que muchas familias que nos escuchan deben sentirse identificados con el bombero. Bueno, siempre se puede intentar trabajar en restablecer los canales de diálogo. Por ejemplo, reaccionamos mal ante una pregunta. Hijo, mira, o sea, disculpa, o sea, mi familia no me hablaba de estos temas. No recibí educación sexual. Me cuesta porque no era algo natural que se hablara en la mesa de mi familia. Pero yo sí quiero hacerlo contigo y voy a aprender y estoy aprendiendo. Entonces, también mostrarnos en nuestro lugar de vulnerabilidad ayuda a que nuestros hijos entiendan que no tenemos siempre la mejor respuesta a la primera. Ahora, hay que ser coherentes. Quiero hablarlo, entonces, bueno, intento hablarlo con serenidad, intento tener elementos para generar más confianza. Y para generar confianza, mucho pasa por salirnos de los temas difíciles y empezar a abordar temas que nos surgen más fácil. O sea, entrenarnos un poquito en el diálogo con nuestros hijos, interesarnos en su vida, interesarnos en lo que les está preocupando. Porque a veces nosotros queremos hablar de esto, pero ellos traen otro tema. Abrazar los temas que les preocupan a ellos. Y yo me atrevo a decir que muchos de los temas que le preocupan a nuestros adolescentes tienen que ver con educación sexual, porque tiene que ver la relación con su amiga, con su amigo, que no se siente a gusto con su cuerpo. Las chicas no se sienten a gusto con su cuerpo, porque un adolescente cambia tanto de look. En 4 años se cortaron el pelo, se pusieron color, se pusieron otro, se quieren poner el aretito. Bueno, porque están buscando dar respuestas a quién soy. Y el quién soy es más fácil responderlo en cómo me veo. Pero hay respuestas más profundas. El quién soy es eso que ya se nos juega la intimidad. Y acompañar a nuestros adolescentes a que se lo respondan de una manera auténtica es hermoso, pero también es desafiante. Y porque implica diálogo, implica tiempo, implica salir de tu zona de confort, salir de la como zona padre, de confort, de familia, como los padres. Entonces, y mostrarte vulnerable. Y me encantó lo que dijiste, de hecho me ha pasado con mis hijos que ya son muy grandes, el decir, qué pena, no me enseñaron a mí así, no tuve esa oportunidad. Y no sé, si tú querías, Gaby, hacer una pregunta. Sí, yo creo importante traer siempre a la mesa las conversaciones incómodas, en todo sentido de la palabra, porque entre más pronto hablemos de un tema, más pronto vamos a resolverlo a largo plazo o decir, no, hasta aquí puedo llegar con esto, o hasta aquí llego con una relación también que podría darse, ¿no? Si hablamos de una pirámide donde la sexualidad a lo mejor está en la punta del iceberg y que no debería ser, ¿cómo consideras tú que deberíamos trabajar en esta rama de la parte educativa, sobre todo de cómo llegar hacia el otro? Tenemos una parte, digamos, una fase de gestión de las emociones, de esta parte de conversaciones incómodas. ¿Tú cómo armarías esta pirámide para que dentro de todo esto esté la parte de educación sexual? Más que una pirámide, yo me imagino una escalera en caracol. ¿En qué sentido? Nosotros hablamos de educación emocional, hablamos de comunicación interpersonal en la educación sexual, cómo tener conversaciones con nuestros pares, comunicación intrafamiliar, por supuesto, comunicación padres e hijos. Y estos temas son temas a los que se vuelve una y otra vez, porque no es un tema que con una charla se resuelve. No es un tema que se resuelve leyendo un libro, es un tema que se ejercita a diario y en lo cotidiano de las familias. Entonces yo pienso que es una escalera en caracol porque vamos y volvemos sobre los mismos temas cotidianamente, constantemente. Tú me decías el tema de traer las conversaciones incómodas. Yo coincido en que parte de la educación sexual es salirnos de la zona de confort y trabajar temas incómodos. Ahora, lo primero que hay que hacer como familias es cuáles son los temas que me incomodan, por qué me incomodan y cómo puedo salir del silencio para poder ir al encuentro, para poder hablarlos. Porque si no los hablo o si no los hablamos, estamos dejando librados a nuestros hijos a cualquier información, cualquier tipo de información que se encuentren en internet o desinformación que traigan sus pares. Y ahí está, la mayor vulnerabilidad, el mayor riesgo, ¿no? Entonces, insisto, más que una pirámide, una escalera caracol, en donde como familia tengamos presentes que hay temas importantes, hay ejes importantes: gestión emocional, diálogo y hablar de sexualidad
en su multidimensionalidad. No es solo hablar en genitalidad, que es parte, no es solo hablar de amistad, es parte, no es solo hablar de noviazgo, es parte, de identidad, de desarrollo adolescente, es parte también, de inquietudes que traen mis adolescentes, de ese mundo interior, porque ese mundo interior es lo que también les va a permitir decir, yo soy él o yo soy ella y yo tengo para aportar esto y yo espero recibir esto. Entonces también como que ellos armen un proyecto relacional en donde también pongan la vara alto de lo que esperan de sus relaciones, para que sus relaciones les hagan bien. Para cerrar, para mí, recordarle a los padres o a quienes tienen hijos que también fueron adolescentes y que en su época, en su edad, hubiera sido importante que también les hablen de estos temas. Entonces también es como romper ese círculo y poder cambiar un poco la dinámica, ¿no? de su familia. Totalmente. O sea, nosotros a veces caemos y escucho a las familias decir, pero es que los adolescentes de hoy en día, bueno, los adolescentes, esto también lo decía muchos años atrás, o sea, el problema no es la adolescencia del 2023, es la adolescencia concebida como un problema, que en realidad no es un problema. Es una etapa en donde el niño y la niña dejan de aceptar un sí sin mucho análisis a los valores familiares, a las propuestas familiares, y empiezan a preguntarse cuál es mi pensamiento, cuál es mi valor, qué es lo que yo quiero para mí. Ya no es lo que quieren mis papás para mí, ya no es lo que quieren mis profesores para mí, es lo que yo quiero. Entonces, esta sana rebeldía que se asocia con la adolescencia es muy positiva porque no queremos robots autómatas que hagan y repliquen estilos de vida. Queremos chicos y chicas que puedan decir, esto es lo mejor para mí. Ahora, les estamos dando los elementos para responder a esto de qué es lo mejor para mí. Ahí es donde estamos flaqueando. Entonces, la rebeldía es muy buena porque nos ayuda a nosotros como familias a también decir, ya no es en esta casa se hace lo que yo digo, porque sí, no, porque es que esa respuesta ya es muy corta. ¿Por qué quiero yo que mi hijo retrase el inicio de relaciones sexuales? ¿Por qué quiero yo que mi hijo no se adelante al inicio? Bueno, respondámonos nosotros como familias, ¿por qué? Y si yo tengo claro los argumentos, voy a poder también acompañar a este adolescente rebelde dándole más elementos de análisis, porque tenemos que motivar el pensamiento crítico en ellos. Pensemos, tomando lo que me decías, en nuestro yo adolescente. Nuestro yo adolescente no aceptaba sin más lo que nos decían nuestros padres. Muy seguramente teníamos puntos de conflicto porque nos costaba simplemente decir sí señor, sí señora. Esto es muy típico en Colombia, ¿no? Sí señor, sí señora, bajar la cabeza, no. En la adolescencia el sí señor no. ¿Y por qué? ¿Y solo porque tú lo dices? Entonces, tener nosotros muy claros nuestros porqués como adultos, vamos a ayudar también a que nuestros adolescentes poder enriquecer la conversación y entender mucho también sus ideas. ¿Por qué piensan ellos lo que piensan? ¿Por qué mi adolescente cree que esto es bueno? Preguntarle, ¿por qué tú qué harías? A veces nosotros creemos que son un vaso que tenemos que llenar de argumentos. No son un vaso vacío. Ya ellos están empezando a tener sus propias ideas. Entonces, poder también escucharlos. Por eso la repregunta es tan importante en las conversaciones de sexualidad. ¿Y tú qué sabes al respecto? ¿Qué piensas tú? Si una amiga tuya te preguntara al respecto, ¿tú qué le dirías? Si un amigo tuyo, ¿tú qué consejo le darías? Para nosotros no partir de lo que nosotros creemos, sino abrazar las inquietudes de nuestros adolescentes, que se sientan que son importantes y que ellos tienen que empoderarse de sus decisiones. Y nosotros simplemente les estamos dando elementos de análisis para que tengan información integral y no solo el pedacito de información que reciben en una búsqueda en Google. Ay, sí, Diana, genial. Realmente ha sido tan enriquecedor. Queremos agradecerte de todo corazón, como siempre, y no queremos perderte nunca. Haremos la tercera, la cuarta parte, no sé cuántas, pero lo haremos. Creo que todos hemos sido enriquecidos hoy con conocimiento, creo que con experiencias y con herramientas que nos pueden ayudar en familia a construir esa sexualidad saludable para los jóvenes, pero siempre sin olvidarnos que debe ir junto o alineado al proyecto de vida. Creo que eso es lo esencial. Muchísimas gracias a todos, gracias, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, soymásfamilia.com. Muchas gracias. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.